estoy a 50 millas casi. Sí. Estoy sin nada, estoy quedando sin nada. Bueno, Más a este lado, antes una pista, acá hay un pueblo, estoy alcanzando. Muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero de A24, un programa con muchísima información el que tenemos esta noche. Ya está llegando a nuestros estudios el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ya está acá con nosotros, ya se está preparando obviamente para salir al aire. Estuve charlando algunos minutos previos al programa. Gracias Berni por venir. Hoy vamos a hablar de la complicidad policial y la complicidad judicial. En instantes, Sergio Berni, como veías en la apertura de nuestro noticiero, en algún momento te mostramos las narcooficinas dentro de las cárceles, después fueron las narcofortunas, después viajaste con nosotros en los narcovuelos que ingresan la droga a la Argentina. Hoy créeme que vas a terminar de entender por qué los narcos juegan este partido con ventaja. ¿Por qué los narcos juegan el partido sabiendo que lo van a ganar? Por eso después Aníbal Fernández dice que la batalla está perdida. Y hoy te vas a enterar por qué juegan con ventaja. Porque hicimos un ejercicio con Martín Angulo, con Cecilia, con Eddie, de ponernos a trabajar e investigar casos, historias de policías solamente en Rosario que están presos, que están en cana, vinculados de complicidad con las dos organizaciones, la de Alvarado y la de Cantero. Berni, buenas noches. Buenas noches. Ya voy con usted, ya me acerco, charlamos. Hoy les vamos a poner rostro, porque lo que pasa en Rosario es que últimamente el rostro lo tienen las víctimas. Nos quedamos con esa imagen de Máximo Jerez, chiquito de 11 años, asesinado en las últimas horas. Dicho sea de paso, acaba de haber una información de último momento que balearon en las narices de la gendarmería una casa cercana a donde terminó muriendo Máximo. Ya Martín y Cecilia van a chequear información de último momento. Y también estamos en vivo en Rosario. Pero hoy te vamos a mostrar esto. Las caras. Por primera vez vamos a ponerle nombre y apellido a la complicidad policial y judicial de la narcoguerra en Rosario. Acá están. Estos son los policías que garantizan que el narcotráfico prospere, o que garantizaron durante un tiempo que el narcotráfico prospere y crezca de la manera en que creció. Son socios de los narcos. Son innumerable la cantidad de causas judiciales que muestran estas historias. Una por una, rostro por rostro, de los detalles de la complicidad policial, y en un rato Martín Angulo va a hablar de la complicidad judicial y Cecilia va a contar una historia que te va a sorprender. Ya te mostramos en algún momento una escucha telefónica donde Cantero, el líder de los monos, le decía a su esposa que el otro, Alvarado, con quien mantuvo y mantiene obviamente una guerra que es la que genera tanta muerte, le decía, ¿viste que el Esteban le regala casas a los policías? Hoy te vas a enterar. Hoy te vas a sorprender en qué tipo de negocios
detectó la justicia son socios, los narcos, de los policías. Hoy vas a entender cómo de un lado y del otro, de Cantero y de Alvarado, cooptaban policías. ¿Para qué? Para que el policía cooptado por los monos ataque los búnkers de Cantero, de Alvarado, y los policías cooptados por Alvarado ataquen los búnkers de los monos. Son socios. Y hoy vas a conocer las historias. Dame la primera de ellas. Primera de las historias. Lo decíamos ayer. Mirá este rostro. Mirá esta cara. Está preso. Se llama Alejandro Drueta. ¿Qué cargo tenía en la policía? Ex jefe de inteligencia de drogas peligrosas de Rosario. Te lo repito. Ex jefe de inteligencia de drogas peligrosas en Rosario. Jugaba con ellos. Juegan con ventaja. Por eso ganan los partidos. Tuvo una condena. Todo esto que te voy a mostrar está judicializado porque acá trabajamos de esa manera. Ya nos van conociendo. Ya nos van conociendo. Desde temprano con todo el equipo, trabajando con Cecilia y con Martín con expedientes para poder reconstruir esta lista que tenemos acá. Que créanme, es una lista grande de historias, rostros, propiedades. Vas a enterarte y vas a ver quién es quién. Alejandro Drueta, ex jefe de inteligencia de drogas peligrosas, recibió una condena a 10 años de prisión por ser considerado partícipe necesario del tráfico de estupefacientes. Yo me imagino, o te imagino, del otro lado en casa, diciendo, ¿cómo el jefe de inteligencia de drogas está en cana por...? Sí. Sí. Trabajaba para la banda de un narco llamado Ignacio Actis Caporale. Tuvo la mala suerte, Drueta, de que Caporale también fue detenido y se constituyó en arrepentido porque la ley lo permite. ¿Y qué dijo Caporale? Yo no era el capo, que aparte se llama Caporale. Yo no era el capo. Mirá lo que dijo en la causa. Mi jefe era Drueta. Y nosotros éramos una cooperativa. Repito, jefe de inteligencia de drogas en Rosario. Bernie, conmueve todo esto, ¿no? No. ¿No le sorprende? Para nada. De hecho, estuve en muchas investigaciones de eso. No sé todos los que faltan todavía por venir. Ahora se los voy a mostrar. Pero si ese es el más importante de todos los que... No, ahora le voy a mostrar. Espéreme. Por eso. Y se va a enterar... Ese no es el más importante. ¿Cuál es el más importante? ¿De los policías? No es el más importante. No, sí, no le quiero interrumpir. Ahí vuelvo. Vamos a otra historia. Segunda. Tenemos muchas. Tenemos muchas. Segunda historia. Mirá este momento de tensión, porque este es el momento en que detienen al arrepentido, que después se termina convirtiendo en un arrepentido, que le confiesa a la justicia que el jefe era Drueta, el policía. Narcos y policías. Policías y narcos. Este que ves caminando acá se termina convirtiendo en arrepentido. Y como la ley lo indica, el arrepentido solamente puede tirar para arriba. Bueno, dijo, yo no era el jefe. Yo no era el capo narco. Era un policía. Segunda historia. Juan, el tiburón del Mastro. Prepárense porque hay unos detalles. Ex sargento de la policía, muy cercano a Drueta. También en el área de inteligencia de la ex Digedrop. Mano derecha de Drueta, condena a 10 años. Partícipe necesario también por el delito de tráfico de estupefacientes. Pero el tiburón, que hay toda una explicación de por qué le decían tiburón, que no viene al caso, cumplía con otra pena anterior. La otra pena era por un delito similar. La otra pena, en la otra causa, se indicaba que formaba parte de los monos. ¿Cómo? ¿Policía? ¿Con los narcos? Sí. Los narcos juegan este partido con ventaja y lo van a ganar siempre. Siempre que haya historias así lo van a ganar. Partícipe necesario también. Y fíjate este detalle que te quiero mostrar, que es el rostro.
del Tiburón del Mastro, cuando estaba declarando en uno de los tantos juicios. Mirá, cumplía otra pena como miembro de Los Monos. ¿Por qué? ¿Qué prueba había? Una escucha telefónica en donde dialoga con Ramón el Monchi Machuca. Con ellos. Le avisaba de dónde iban a ser los operativos, de cómo tenían que manejarse. Socios. Ahora en minutos vas a ver qué se compraron juntos. Narcos y jefes policiales. Narcos y jefes policiales. Mirá esta historia, por favor. Porque también estamos hablando de otro jefe, Javier Majat, jefe de una de las brigadas de la ex Policía de Investigaciones de Santa Fe. Todos jefes. ¿Qué hacían? Este es del otro lado. Este no estaba con Los Monos, al revés. Este lo que hacía era beneficiar a Alvarado con los operativos que hacía para... Mirá, protegía a la banda liderada por Alvarado. Condena chiquita, 3 años. Prisión efectiva como integrante de la organización criminal. Pero acá hay un dato que es maravilloso, que ahora lo vas a ver. ¿Dónde vivía Majat? Ayer lo deslizó acá un diputado. Majat vivía en este complejo. Mirá qué lindo. Un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, con cocheras, 3 cocheras tenía, amenity, una linda vista, muy cerquita del shopping. ¿Puede vivir un policía, jefe policial en un departamento lindo? Pero por supuesto que puede vivir. Bienvenido, lo celebramos. O casualidad, porque puede ser una casualidad. Antes de que ese departamento en ese edificio lujoso sea de Majat, ahí vivió y era de la mujer de Alvarado, el capo narco que él protegía. Miren, puede ser una casualidad. Por ahí compraron el mismo departamento, no lo sé. Pero la justicia lo terminó rematando el departamento porque entendió que Alvarado le pagaba los favores que el jefe policial hacía con este DERPA. Mirá lo que es, a metros del shopping de Rosario. Es imposible que la gente que esté del otro lado no sienta desesperanza cuando uno le cuenta estas historias. Mirá este, uno más. Dame el próximo. Luis Quebertoque, otro jefe, comisario, jefe de la división judicial o de la división judiciales de la policía de Rosario. ¿Cómo haces un allanamiento si tenés estos tipos metidos ahí adentro? ¿Cuántos minutos tardan en llamar a los narcos para avisarles lo que va a pasar? 2 minutos tardan. 2 minutos. Este, del otro lado, de los habría que ponerle un sello a estos narcopolicías. Monos, Alvarado. Monos, Alvarado. 1 y 1. Está la guerra, de la que venimos hablando hace mucho tiempo. Está la guerra que se lleva 288 vidas en el 2022. Investigó a Los Monos por pedido de Alvarado. Acá dije que trabajaba para Los Monos. No, también era Alvarado, perdón. Ahí me rectifico. Y hay un detalle muy particular. Avanzá. Porque yo te pido, por favor, que no apagues la tele ni te enojes conmigo, pero seguramente va a colmar tu cabeza este dato. Comisario, jefe de la división judiciales de Rosario, que era socio de Alvarado, uno de los capos narcos de la narcoguerra, que hacía operativos para beneficiar a Alvarado y perjudicar a Los Monos, y que compartía con el capo narco. ¿Te gustan los burros? A mí no. Compartía un caballo de carrera. Eran socios en un caballo de carrera que corría por todos los hipódromos más importantes de la Argentina, con un simpático nombre. Siempre me llaman la atención los nombres de los caballos. Es lo único que miro. Son divertidos. El caballo que compartían el comisario con el capo narco
Se llamaba Cascarudo. ¿Lo querés conocer? Mirá. Acá está Cascarudo. Previo a una carrera. Una carrera es un zaino, nacido el 20 de agosto del 2010. Lindo caballo, buena fibra, lindo pelo. No lo pueden ni agarrar. Caballo brioso. Los peticeros pelean ahí contra la posibilidad de que se desmadre un poco el caballo. Alguna foto de alguna revista temática, esos nichos que suelen ser los burros, la gente mirando, algún paisano, unos gorros. Y ahí está Cascarudo. Producto de la sociedad entre el comisario, jefe de investigaciones judiciales de Rosario y el narco. Hay más policías involucrados en esta banda. No lo digo yo, están en los expedientes. Créanme que trabajé fuerte hoy a la mañana para presentarles todas estas historias. Y nos vamos a quedar cortos. Bernie conocerá muchas, seguramente. Ya voy a ir a Sergio Berni a hablar con él. Dame más nombres de esta misma banda. Todos presos. Martín y Marcelo Puchero Rey, Cristian Di Franco, Jorgelina Chávez, conocida como la Pepo Chávez. Y llegamos a una historia muy particular, la de otro narcopolicía. Pequeño paréntesis. Yo creo que lentamente se van apagando las luces del show mediático en Rosario. Lentamente los canales de televisión nos vamos a ir retirando. Las radios se irán. Los políticos dejarán de decir siempre lo mismo. Y como con un tsunami, cuando el agua desciende, emerge lo peor. Y los rosarinos que nos están viendo y las rosarinas que nos están viendo van a convivir con ese horror durante mucho tiempo más, hasta que se vuelvan a prender las luces y así seguirán los ciclos. Hace más de 10 años que existe esta narcoguerra. A otra historia. Pablo Báncora. Este zafó que no conseguimos la foto. Integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada. Son todos policías de rango. No muy ducho con la tecnología, Báncora. Porque un día se olvidó el WhatsApp web. Yo no sé si ustedes trabajan con el WhatsApp en la computadora. Y vino otro policía de rango menor y le leyó todo lo que había escrito. Policía bueno, policía malo. Porque si hay algo que quiero aclarar, seguramente lo iba a aclarar Bernie, y yo lo voy a ratificar, es que hay miles de policías. Hoy hablé incluso con algunos de ellos. Son los primeros en contarnos estas historias. Los buenos, los que se juegan la vida, los que salen a un operativo sin saber efectivamente si vuelven a su casa, a reencontrarse con sus hijos, con sus afectos, con su familia. Son mucho más los buenos que los malos. Son ellos los que se sienten avergonzados por estos delincuentes. Este dejó el WhatsApp web abierto y uno de los buenos se dio cuenta que estaba filtrando información para Alvarado. Hay más. Yo creo que en un momento el productor, Juanpi, me va a decir basta, vamos a Berni. Yo voy a ir a Berni, le agradezco la paciencia al ministro. Gustavo Spoletti, jefe de drogas de Rosario. Acá ya me cansé prácticamente de contarles detalles porque presumía que ustedes se podían llegar a indignar. ¿Y qué hice? Empecé a pegar directamente párrafos de los expedientes judiciales. Spoletti, jefe policial, sentado en el banquillo de los acusados. Vergüenza les tendría que dar. Vergüenza. Mientras hay un montón de pibes y pibas jovencitos dentro de la policía que se juegan la vida. Ustedes arriba hacen negocios y abajo los matan. Se lo acusó por haber fraguado la venta de una casa en la calle Bolivia al 1800 para justificar la construcción de una nueva casa en la calle Furlón al 1000. Una constructora tiene sobre lo que debió dar cuentas ante asuntos internos. También está vinculado y terminó condenado.
Dame uno más y paro cuando vos me digas. Cristian Di Franco formó parte del grupo de personas que con sus aportes permitieron construir un permiso estatal. Hasta yo leía esto. Un permiso estatal. El Estado le daba como un aval a los narcos mediante estas personas. Te repito, el expediente formó parte del grupo de personas que con sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley. Tremenda frase. Me arrepiento de no recordar cuál fue el juez, también de los buenos, porque hay de los malos. Ya Martín Angulo te va a hablar de la corrupción judicial. Pero ¿quién fue el juez que escribió esto? Permiso estatal contrario a la ley. Para mí están todos cagados los jueces. Entonces no sabe cómo... Está buena la frase. Corrupción policial. Permiso estatal contrario a la ley para beneficio del jefe de la asociación. Paro, ya voy con el ministro. Paso 30 segundos por Rosario y me acerco al ministro Berni, a mis compañeros en la mesa. Hay información urgente, atención con esto. Nos vamos a Rosario. Gabriel Prósperi en vivo en Rosario. Gaby, ¿qué está pasando? Facu, apenas unas horas después de que las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, además de la Policía de Santa Fe, intensificaran todo lo que es el operativo aquí en el barrio Los Pumitas, en Empalme Graneros, en Rosario, una balacera más, aquí en esta calle. Hoy por la tarde, una moto, al parecer, disparó contra esta pared en la que estoy yo. ¿Disparó contra quién? No se sabe, pero disparó. Una especie de tomada de pelo, ¿no? Contra las fuerzas federales que están repartidas en este barrio. Como diciendo, no nos hace mella que estén aquí. Una familia desesperada, porque le pasaban las balas prácticamente por encima de su cabeza. Tienen balazos dentro de la casa. Todavía están trabajando las fuerzas de la Policía de Santa Fe, en este caso, sobre esta casa, haciendo las pericias pertinentes. Pero, Facu, recordemos que hace horas, nada más, que está Gendarmería en este barrio. En estos momentos están realizando patrullajes en todo el barrio. Unos 50 efectivos, es el grupo que está abocado específicamente aquí al barrio Los Pumitas. Reitero, horas después, una balacera, un tiroteo brutal. No hubo muertos solamente de milagro. Y una familia, repito, porque esto es así, nos los han dicho ellos mismos. Le pasaban las balas por la cabeza, tienen balazos, lo pudimos ver nosotros mismos en el comedor de su casa. Esta pared en la que estamos nosotros, fíjense, familias con chiquitos que tuvieron que presenciar y escuchar esto. El drama de lo que se vive aquí. Reitero, hoy, 5:30 de la tarde aproximadamente, ocurrió esto, a plena luz del día, y mientras se están realizando rastrillajes casi en todo este barrio, balearon el frente de una casa en esta calle, en el barrio Los Pumitas. Una tomada de pelo, evidentemente, para las autoridades que están aquí. Como diciéndoles, no nos vamos a ir tan fácilmente, seguimos dominando el barrio, ¿no? Gaby, quédate, me quedo en vivo, vuelvo con vos en algunos minutos. Ministro, gracias primero por esperar, por la paciencia, por haber cumplido que habíamos pactado la idea de una entrevista. Así ganan siempre los narcos. Y se olvidó lo más importante. No, perdón, no, porque la lista era enorme. Pero sí, súmele. Pero súmele, ver, por favor, a la lista. La lista es interminable. Pero si hablamos de Rosario, no podemos dejar pasar por alto cuando detuvimos al jefe de la Policía de Santa Fe. Claro, tienes razón. No podemos dejar pasar por alto cuando detuvimos al jefe de narcotráfico de Córdoba, que trabajaban como vasocomunicantes. Jefe de policía de Santa Fe. Jefe de policía, o sea, el jefe de todos los jefes que usted... Y el jefe de narcotráfico de Córdoba y toda esa banda. Pero acá me parece que lo de Rosario, así como Messi, fue una bisagra para que el gobierno nacional dispusiera elementos de trabajo en Rosario. Me parece que esta situación no podemos dejarla pasar por alto. Sería desaprovechar una nueva oportunidad que nos da este marco de desgracia para empezar a discutir el por qué pasa esto. Entonces tenemos que discutir para explicarle a la gente por qué la policía tan fácilmente es corrompida por el narcotráfico. Pero espéreme, porque usted formó parte del ejército. Sí. O sea,
Soy parte del ejército. Usted es parte del ejército. Sigo siendo. Estoy retirado, pero sigo siendo... teniendo grado militar y estado militar. Sin comparar al ejército con la policía, pero bueno, ¿a usted qué le genera personalmente cuando sabe que hay policías metidos? No, a ver, nosotros ya tenemos... no fue a preguntarle justamente a alguien que ya está sensibilizado, que tiene anticuerpos con todo esto y Pero que le da sabe más bronca que haya un policía, que haya un... Sí, bueno, el primero, el segundo, el tercer caso, después ya uno ya está tan acostumbrado, porque esto es todos los días, todos los días hay 1 o 2 detenciones de policías que están vinculados al delito. Todos los días. También hay que aclarar lo que usted muy bien dijo, que si esos policías están detenidos es porque hay policías honestos que fueron los que lo detuvieron. Totalmente. Y aportaron todas las pruebas y la investigación para que ellos, porque la misma policía es la que aporta esos datos. Eso es lo rescatable. Ahora, me parece que es un buen momento para entender que en la Argentina tenemos que discutir nuevamente la ley de desfederalización. Quiero hacer un pequeño introducción para que la gente comprenda. El narcotráfico es un delito federal, por lo tanto, solamente intervienen, de acuerdo a la ley, la justicia federal y las fuerzas federales, ¿no? Gendarmería, Prefectura, PCA y Policía Federal. Ya en el 2015, cuando se empieza a ver, en el 2005, perdón, que el narcotráfico cada vez empezaba a penetrar más en el territorio, como una idea de sumar los esfuerzos policiales, se decidió que las policías de la provincia también actuaran en investigaciones de narcotráfico. Pero solamente en toda esa cadena que genera el narcotráfico, solamente en lo que significa narcomenudeo, en lo que significa la venta en la calle. Eso lo único que hizo fue abrirle la puerta a todas las policías de la provincia de Buenos Aires para facilitar el mecanismo de corrupción, que es lo que genera permanentemente la venta de drogas. O sea, es el Estado el que le favoreció el... Sin querer, desde lo conceptual era una buena ley, porque hablaba de la sumatoria de esfuerzos policiales, la sumatoria de esfuerzos de investigación, pero terminó siendo contraproducente. ¿Pero no podría pasar lo mismo con el ejército? Si el ejército va y se involucra... Después hablamos de eso. ¿Qué pasó? Le abrieron la puerta y todos los policías que están en la calle empezaron a estar en contacto y ser corrompidos por la venta al menudeo. Y por el otro lado, ¿por qué ese actuar se retardó en la justicia? Porque se compartimentaron las investigaciones. Por un lado, investiga la justicia federal y el mismo delito y los mismos actores los estudia la justicia de la provincia. Sin tener comunicación uno con el otro, cada uno toma sus medidas de prueba y uno, el que está más adelantado por ahí y que tiene pruebas contundentes, el otro le actúa sin avisar porque no sabe, porque no hay coordinación, porque no hay, y se caen las causas. Un desastre. Es un desastre. Todo lo que significa la investigación judicial. Entonces me parece que este es el momento para que el Poder Judicial, unificar eso. El Poder Legislativo empiece a determinar la conveniencia de modificar y aplicar diferentes acciones que desde la ley permitirían que la lucha del narcotráfico tenga una dinámica mucho más rápida. ¿Reaccionó tarde Alberto Fernández? Mire, la verdad que reaccionó, ya es una buena noticia. ¿Es irónico el comentario? Yo no miro para atrás, miro para adelante, o sea, ya está, eso se lo dejo a la oposición. Yo miro para adelante y me parece que el haber reaccionado ya es un buen motivo, eso que lo juzgue la historia. Yo creo que... ¿Usted hubiera sido ministro de Seguridad Alberto Fernández? No, ¿cómo es el ministro de Seguridad? No, pero hubiera sido. No. ¿Usted ocupó ese cargo? No. No hubiera sido nunca. No, bueno, recuerde que yo mis diferencias con Alberto Fernández las tuve antes de que él asumiera, por lo tanto nunca hubiera sido parte de ese gobierno. Pero eso no viene al caso. Lo importante es que el Poder Ejecutivo reaccionó y que esta reacción, las primeras 24 o 48 horas, todo el operativo se basa en lo que se denomina efecto de acción psicológica. ¿Está de acuerdo con lo que se está haciendo? Hay que ver los resultados. La cara que le acaban de balear la casa Metro donde habían matado al chiquito. Es típico que pase. A ver, en la física hay un principio de acción y reacción. Cuando usted genera una acción, del otro lado tiene una acción igual, pero de sentido contrario. Por lo tanto, si usted ataca, hace una ofensiva, del otro lado hay una contraofensiva. O sea, usted dice que es típico que contraataquen. No es típico.
se espera eso. ¿Puede haber más Eso ataques incluso? Eso es esperable. O sea, cuando usted hace una ofensiva, es esperable que el otro lado haya una contraofensiva. No es una cosa disparatada lo que pasó. Y puede llegar a pasar. Ahora, eso tiene una acción rápida. Por eso el eje de avance tiene que ser rápido. ¿Usted hubiera mandado el ejército como se decidió? ¿O acá se manda la compañía de ingenieros, no? Claro. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente. Voy a tratar de hacerlo rápido para que se entienda. El ejército tiene, digamos, 5 ramas, ¿sí? 3 de combate y 2 de apoyo. ¿Cuáles son las de combate? La infantería, que es el que va con el fusil, la caballería, que hoy es el que va con los tanques, y la artillería, que es el que tira con los cañones. Esos 3, para que funcionen, necesitan un apoyo, que es el arma de comunicaciones y el arma de ingenieros. ¿Qué es el arma de ingenieros? No es un elemento de combate, es un elemento de apoyo de combate. Es el que cuando los tanques tienen que pasar un río hacen un puente, es cuando la infantería tiene que subir una colina, le abre el camino. Clarísimo. Es el que no es un elemento de combate. El apoyo, el arma de ingenieros es un elemento de apoyo. Usted hubiera mandado elemento de combate. Pero aparte no es, si eso es una herramienta que no importa, ¿está habilitado por la ley? Sí, porque dentro de las acciones secundarias que tiene el ejército o de las acciones alternativas es apoyo a la comunidad. Pero entonces usted no hubiera mandado ingenieros. No es si lo hubiera mandado o no lo hubiera mandado. Está bien que se mande. La táctica que cada uno tiene es propia del comandante, ¿no? Y está mal. En este caso es Alberto Fernández. Alberto Fernández, el ministro. Es una herramienta válida que puede utilizar. Ahí abro la mesa a mis compañeros. Si usted tuviera la posibilidad, o podríamos imaginar, veo que en la cárcel tienen de todo, teléfono, supongamos que tienen televisión y nos están viendo, los capos narcos. No, tienen televisión y nos ven. ¿Qué le dirían? ¿Qué mensaje le envían? Mire, nosotros hablamos a través de la sentencia. Nosotros, esto se habla a través de la sentencia de un juez. Y atrás de una sentencia de un juez hay todo un trabajo que hicimos previo. Y todos los que están mirando saben a través de la sentencia que lo que hicimos y lo que no tienen que volver a hacer. Vio que Scioli dijo que en esto está la derecha de la derecha. Mire, ¿usted dónde está? Donde estuve siempre. Donde estuve siempre. Nunca me moví del mismo lugar. Nunca. Nunca me moví. ¿Que lo identificaría, lo definiría como? Me parece, a ver, si vamos a hablar me parece que lo que Bukele está haciendo en El Salvador es el camino correcto para solucionar un problema tan grave como de las maras en El Salvador. Él tuvo que hacer una cárcel pero perdón, ¿usted haría cárceles con todos los delincuentes rapados? Hay que hacer cárceles porque el sistema penitenciario argentino estalló. ¿Pero está bien lo de Bukele? Para mí está muy bien, no bien, muy bien. Muy bien. ¿Usted quisiera esto en la provincia de Buenos Aires? A ver, todos estos son asesinos. Todos estos son asesinos. Entonces, y aparte siempre a derecho, siempre basándonos en lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara. La cárcel tiene una finalidad, ¿sí? Que es la resociabilización. A partir de allí usted, sin violar la ley, puede hacer automáticamente todo lo que considere que tiene que hacer sin violar la ley. ¿No le choca y a derecho, estos pensamientos que usted tiene? Yo sé que me va a decir que esto es un estado de excepción, que hay una violación. No, el estado de excepción, la comparación de Salvador al estado de excepción sería el estado de sitio en la Argentina. Pero perdón. El estado de sitio en la Argentina es una herramienta que la Constitución le da al presidente de la Nación ante diferentes situaciones. Una de ellas, un desorden interno. Y lo que pasaba en El Salvador era un gran desorden interno, producto de estas maras, que para que se entiendan es una mezcla de lo peor, de la pandilla, una mezcla del narcotráfico y una mezcla de la FARC. Entonces, ¿usted cree que hubiera sido correcto decretar estado de sitio en Rosario? Es una herramienta válida, por eso uno no puede criticar. Usted tiene un objetivo estratégico y para llegar a ese objetivo estratégico tiene una táctica. Pero si usted hubiera sido presidente, lo decretaba. Cada comandante define su táctica. Después se evalúa de acuerdo a los resultados. El estado de sitio es una herramienta que podría haber utilizado, que es constitucional, no violar absolutamente nada.
¿sí? Obviamente que en la Argentina hubo un abuso del estado del estado de sitio. Clarísimo. Eso no quiere decir que no se pueda usar. Ahora, esto cuando usted destaca a Bukele, Sí. ¿no choca internamente con sectores del kirchnerismo? Pero a mí, mi función es resolverle los problemas a la sociedad, Pero no ¿qué- quedar bien con el kirchnerismo. qué le dice- a mí no me qué le dice interesa quedar- Kicillof, pero por ejemplo? a ver, a mí no me interesa quedar bien con nadie, ¿sí? Yo tengo una postura que es la misma que todos ustedes conocen desde hace años, y siempre fue la misma, y no es una postura ni demagógica, ni espasmódica, sino es la experiencia acumulada después de tantos años, uno determina que el sistema penitenciario de la Argentina caducó y hay que generar los mecanismos para resociabilizar. Y dentro de esa resociabilización, dentro de la ley, hay que actuar con mucho más crudeza, no digo dureza, crudeza. Coincido, Bernie, en mirar para adelante y no hacer alaraca con lo de atrás, porque esa manera de discutir las cosas no resuelve absolutamente nada. Mirando para adelante, el tema es que la política corre de atrás. ¿Sí? Porque la política está esperando que sucedan cosas y mientras no suceden cosas no pasa nada. O sea, tiene que pasar Messi, amenaza a Messi para que se genere una crisis. La política no genera la crisis, sí, claro, y la solución. Entonces, ¿qué te queda? La idea de que se improvisa. Este tema de mandar a los ingenieros y zapadores militares a Rosario. Hay antecedentes en la provincia de Buenos Aires. Se está trabajando en el barrio Los Hornos, por ejemplo, en La Plata, en otra circunstancia, en otro contexto, de otra manera, pero con el mismo personal, digamos de alguna manera. Ahora, ¿cuánto hay de marketing en esto en el caso de Rosario? Porque el intendente y el gobernador todavía no saben bien lo que quieren hacer, no discriminaron cuáles son las tareas que van a cumplir, se ve que no estaba en los planes de ninguna manera hacerlo. Vos hablás de hacer puentes en arroyos y de tirar no sé qué en los cerros. Una de las funciones de, Está bien, pero de la estamos compañía en ingeniero. plena urbe, estamos Sí, en plena ciudad. su observación está muy bien. Entonces, si me entonces yo permite, digo, se ¿para la qué voy a sirve aclarar. esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué sirve? Porque si usted, obviamente que esto es producto de que hubo un Estado que se retiró del territorio, ¿sí? Cuando hablamos de Estado no hablamos de Poder Ejecutivo, hablamos de Estado como Estado. Usted sabe que el Estado es un concepto amplio, es una comunidad organizada bajo un régimen político y con un territorio. Cuando usted perdió el territorio, perdió la esencia del Estado. O sea, el Estado dejó su esencia porque perdió el territorio, porque esa es la definición de Estado. Entonces tiene que recuperar ese territorio. Entonces, si para recuperar el territorio necesita esa cabeza de playa, que es el lugar, el momento más difícil del desembarco, que es la cabeza de playa, que es lo que hace de puente para que todo el apoyo logístico venga atrás. Me va a decir, ¿y por qué tiene que ir una motoniveladora del ejército y una civil? Y bueno, me parece que la motoniveladora del ejército está más acostumbrado a un estado bélico, tiene capaz que el vidrio blindado, tiene el operador que ante una situación sabe cómo enfrentar esa situación de violencia. No me imagino que uno que maneje... No te van a robar la motoniveladora. No es cuestión de robar la motoniveladora, pero ante una situación de un accionar violento y la compañía de ingenieros tiene muchas más herramientas para ponerse a salvo. Medellín, Colombia. Sí. Cuna de un cartel histórico de la droga. Sí. Se desactivó. Sí. No, la circulación de droga no se desactivó en ninguna parte del mundo. Lo que sí se desactivó es el estado de hiperviolencia que había en Medellín. Hace 20 años de eso. Sí, claro. Tenemos la experiencia en otro país, pero tenemos la experiencia. De esta manera, entrando el Estado, con construcciones, con centros culturales, con activismo social, con derechos, con una cantidad de cosas. Y tiene que haber una amenaza al supermercado de la mujer de Messi. Por eso dije al principio, me habrá escuchado no es decir, que no hay experiencia. me habrá escuchado decir que si esto, en vez de haber pasado en el supermercado de la familia Messi, hubiera pasado en el supermercado de la esquina del barrio, como venía la situación desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas, seguramente eso es triste, hoy... ministro. Y bueno, pero eso es que el problema es la realidad, pero... Hoy yo creo que los rosarinos deben estar, digo, para que no se malinterprete, agradecidos a que después de Messi tuvieron una respuesta. Después analizaremos... A mí me queda esta sospecha, y que creo que debería ser la principal línea de investigación. ¿Será solo la policía la que está infiltrada o está infiltrada la política? Primero que nada. Pero a ver, aquel que cree
que la corrupción... Mire, la consecuencia del narcotráfico, ¿sí?, son 3, muy claritas. Violencia, ¿alguien lo puede discutir? No, Destrucción del tejido social donde opera. clarísimo. Si no, miremos Confusión general. miremos las imágenes de hace 2 días en el barrio de Rosario. Sí, termina siendo salidas laborales, digo. Y corrupción. La corrupción ¿En qué nivel? atraviesa el primer elemento que tiene, que toca cara a cara en la lucha contra el narcotráfico, es el policía, pero atrás viene la justicia, los medios de comunicación, abogados, contadores, todo lo que significa el manejo logístico de esa impresionante cantidad de fortuna que junta. ¿Hay políticos prendidos? Y que termina financiando campañas políticas. A sabiendas, Y generando, ¿usted tiene alguna duda? Bernie, A sabiendas, y generando un esquema para que no funcione. Claro. Ah, vos lo planteabas hace un ratito. La justicia armada para que no coordine un sector con el otro. Por eso. ¿A vos se te puede dar en Rosario ahora una situación, un despropósito tal como la misma persona, si trafica droga, tiene una causa? La misma persona aprieta a un comerciante para ofrecerle protección, tiene otra causa. La misma persona mata a un pibe en la Cero vereda, interconexión. tiene otra causa. Y las 3 causas no tienen conexión. Pero esto es lo peor. Usted siempre tiene que, en las investigaciones, siempre empieza desde lo más bajo, desde el más perejil, y va subiendo hasta encontrar la cabeza, que es lo que sirve y es lo que hace la justicia federal, ¿sí? Como dijimos que la justicia provincial solamente actúa al nivel del narcomenudeo, o sea, de la venta de la calle, siempre trabaja con perejiles. Entonces, la situación más común para que se entienda es, usted tiene un juez federal que tiene una investigación de 2 años, que empezó con el perejil, y empezó a avanzar. Cuando está por llegar a la cabeza, la justicia provincial, porque sí, sin preguntarle a nadie, detuvo a este perejil y todo esto se cayó 2 años para atrás. Eso es lo que pasa hoy con la falta de coordinación y con esta ley que el Poder Legislativo tiene que volver a discutir, que le hace un daño terrible a la investigación judicial y la apertura de la corrupción a las policías. Ahora, la ley de federalización. Ahí te doy, Martín. Y otra más, si tengo tiempo le digo todas las transformaciones judiciales. Ahí le doy a Martín y a Ceci, pero usted al pasar, no tan al pasar, dijo que los narcos financian campañas políticas en Argentina. Pero no tenga ninguna duda, con consentimiento o sin consentimiento. Eso no quiere decir... Hay campañas en curso. Claro, hay políticos que por ahí no saben que su campaña está siendo financiada por el narcotráfico. Pero eso surge de la experiencia del mundo, no es que surge de la fantasía de quien le habla. La experiencia en el mundo dice que parte del dinero que genera el narcotráfico, porque es un excedente tan importante que termina financiando campañas políticas, termina financiando la justicia. Mire, usted estaba hablando de la corrupción policial y de la judicial. Claro. Le puedo hablar, por ejemplo, muchos casos, le doy el caso más emblemático del cual actué y de quien detuve, el juez federal de Orán. Sí, el juez federal de Orán durante muchos años fue el paladín de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina y era un referente de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina y en el mundo. En el mundo, cuando se quería hablar de la lucha contra el narcotráfico, iba el juez de Orán. Fui cientos de veces a Orán y cada vez que iba... Raro. No, ese gesto no. ¿Qué? No, ese gesto no dije así, dije así. Bueno. Había algo que no me cerraba. Bueno, investigamos, terminado condenado por vínculo con el narcotráfico. Ministro, Entonces, ese es un ejemplo de lo que vemos, es la punta del iceberg. Usted no se imagina lo que es capaz de hacer el dinero del narcotráfico. Martín. ¿Hay lugares en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en el conurbano, que están cerca que pueden terminar como Rosario? Sí, todos los días. Todos los días el país puede terminar como Rosario si no hay un abordaje... usted recién me preguntaba por el vínculo con el gobierno nacional. Usted recordará que desde el 2019 estoy exigiendo que el gobierno nacional destine las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires y que haga una reedición del operativo Centinela, que fue aquel operativo que hicimos en el 2014 con 6.000 gendarmes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso tiene que ver... Claro. Mire, todo responde a las leyes de la naturaleza y como la física es una de las leyes de la naturaleza, hay una ley que es muy importante. 2 cuerpos no pueden ocupar
el mismo espacio en el mismo tiempo. O está uno o está otro. O acá está el teléfono o está esta copa. Los dos juntos no pueden estar. O está el Estado o está el narcotráfico. Donde no está el Estado, está el narcotráfico. Ejemplo, Rosario. Claro. Ceci. Sí, Bernie, lo que le quería observar sobre eso es que algunos barrios de La Matanza, de Morón, en San Martín, que la policía dicen que no puede entrar. No, eso es mentira. Que no puede entrar es totalmente mentira, porque si hay algo que diferencia la provincia de Buenos Aires, que todo el territorio, la policía lo tiene permanentemente controlado, lo tiene bajo su supervisión. Y otra pregunta le hago. Eso no quiere decir que Sí. existan delitos, que no, Sí, sino sí, que que existan normas. no hay lugares, como me tocó ir en 2014 a Rosario, donde la policía llegaba a la puerta del barrio y hasta Ahora, acá no entro. Ministro, en base a lo que Una- decía Cecilia, ahora te doy, Ceci, para una más, pero estuvimos viendo, incluso hemos puesto materiales al aire de lo que pasa en San Martín, por ejemplo. San Martín es la cuna del narcotráfico de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? La cuna del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde sucedió? O sea, para Sí, sí. refrescarle la mente a todos. La 9 de julio, la ¿Dónde 18. dónde fue el caso más resonante con la droga envenenada? Sí. La droga envenenada podríamos haber tenido, si en 24 horas. 3 de febrero. Ahí le voy a dar un 3 de febrero. 3 de febrero. Bueno, pero... Sí, ahí es en la zona. La en misma la zona. banda. Ahí Sí. está, bueno, fíjese, si nosotros no tuviéramos un control del territorio, eso no quiere decir que no haya delito, sino que la policía puede entrar a todos lados. Y tenemos información, porque después entramos al capítulo de inteligencia criminal. Para tener información, usted tiene que tener presencia en el territorio, porque la información, el círculo de la inteligencia empieza con la recolección de información. Y la recolección de información se da en el territorio. ¿Por qué Rosario no tiene inteligencia criminal? Porque se fue del territorio, entonces no tiene información. Ahora, ¿no Le hago podría otra- pensar cuánto control del territorio tiene la policía? ¿Por su trabajo o porque en parte es cómplice de lo que está pasando? Por su trabajo y porque es cómplice, Las por las dos dos. cosas. Sí, claro. No. En realidad, mire, nosotros empezamos a implementar en la provincia de Buenos Aires lo que se llama la policía de proximidad, que tiene que ver con que el policía, porque si bien el policía arriba es un patrullero, ¿no? Genera presencia, genera un efecto psicológico, ve pasar el patrullero, a 3 cuadras ve la luz y parece que la policía está presente. Se empezó a usar esa doctrina, pero esa doctrina hizo que la policía se suba a un patrullero y se olvide del territorio. Entonces, la policía empezó a no tener tanta información del territorio. Y a su vez, antes, yo creo que esto va a chocar mucho, pero no deja de ser la realidad. Antes del fenómeno del narcotráfico, el policía, porque policías corruptos hubo siempre, prostitución, ¿o me equivoco? Clandestino. Sí. Juego clandestino. ¿Pero qué tenía que hacer el policía? Tenía que ir a buscar donde estaba el que estaba con el juego clandestino. Tenía que ir a buscar donde se traficaba con Y a recaudar. prostitución. Antes tenía que ir. Ahora viene el narcotráfico al lugar, le deja el sobre y se va. Ya ni siquiera Claro. conoce el territorio. Claro. Entonces, bueno, por eso empezamos a sacar gente de los patrulleros para empezar a caminar y empezar a recolectar nuevamente información. Le puedo dar un ejemplo triste, pero me parece que son momentos para hablar con ejemplos. Triste, feo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un promedio de 2 homicidios por día. La semana pasada hubo 3 casos resonantes, que fueron los de Quilmes, Moreno. Todos los resolvimos en 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos la información de esos barrios. Después, con tecnología, confirmamos, ¿sí? Pero la orientación se orienta en base a todo lo que es la recolección de información. Y en eso, el contacto de la policía caminando en cada uno de los barrios es fundamental. Ahora, Con esto de sí. tener la información, perdón, Facu, Sí. con esto de tener la información, hay un mito, por lo menos, o que algunos sectores de la especialidad de seguridad lo manejan así. ¿Se negocia con unas bandas para ir a buscar a otras? Bueno, eso es parte de la mística. Yo le puedo decir que vamos a hablar de casos concretos, no de mística. Del mito. O de mito, no de lo que se dice, sino de casos concretos. Conmigo puedo aprovecharme porque soy un caso concreto, casos. Bueno, cuando fue la droga envenenada,
yo sabía que teníamos 24 horas, mejor dicho, 12 horas para encontrar esa droga, porque si antes de las 5 de la tarde no la encontrábamos, que es cuando empieza a circular Claro, el pasillo. esa clase de droga Matanza. barata, íbamos a tener Mucho muerto. íbamos a tener un desastre. Bueno, obviamente tuve que empezar a unificar todo lo que era la información y la inteligencia criminal. De hecho, en 12 horas ya teníamos la droga secuestrada. Pero en esos operativos, mientras estábamos deteniendo a muchos narcotraficantes, un policía que estaba involucrado en el operativo le da la orden a 2 recién egresados que liberen a los detenidos y que los suelte. Obviamente, si no es por la honestidad de esos 2 jóvenes policías recién egresados, hoy estaría libre y siguiendo. Obviamente que ese policía no solamente fue desafectado, sino está preso. Pero bueno, esa es la realidad con la que peleamos todos los días. Ahora, y esconder la mugre debajo de la alfombra, lo único que hace es hacernos ineficientes o más ineficientes ante herramientas del Estado que no logran su plenitud en la eficacia de la acción. ¿se le acercó alguna vez el narcotráfico? No, ¿a mí? Sí. No, ¿qué se va a acercar? No, nunca. ¿Por No, qué? sería mentira, no. No, pero le pregunto. Saben, son narcotraficantes, pero no son tontos. Saben a dónde le entra la bala y dónde no. Y a quién entrarle y a quién no. Hablando de la bala, perdón. Un minuto, porque Sí. Bernie abrió un capítulo que era la corrupción judicial. Ya les doy. Y Martín tiene detalles muy importantes que quiero que el ministro escuche. Que tienen que ver con lo que sucede justamente en la provincia de Corrientes. Exacto. A ver. La provincia de Corrientes tuvo durante muchos años un personaje del poder central, que era el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Claro, Dávila. Soto Dávila. Sí, sí. Juez muy importante porque era el titular del juzgado federal número 1, que además de investigar las causas de crimen organizado, era el juez electoral. Se dice que en las provincias hay 3 personas con mucho poder: el gobernador, el obispo y el juez federal. Soto Dávila era uno de ellos. Fue durante 22 años juez federal de Corrientes hasta que renunció en 2019. ¿Por qué renunció? Porque fue procesado por ser parte de una banda de narcotraficantes. Puntualmente, a través de empleados de su juzgado y de abogados, la acusación que tiene es que le cobraba coimas a acusados de narcotráfico para dejarlos en libertad, para dictar resoluciones que los beneficiaban en esas causas. Y actualmente está siendo juzgado en un juicio oral y público que se está realizando en la provincia de Corrientes, donde justamente el principal acusado es el ahora ex juez Soto Dávila. Ahora le pido una opinión, obviamente, al ministro Bernie. Arrancamos esta noche contándote, mostrándote detalles de la complicidad policial y la complicidad judicial. Está Carlos Schaffer, el doctor Carlos Schaffer, que es fiscal general de Corrientes. Doctor, Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Facundo Pastor y Angulo. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, doctor. Cuéntenos, ¿qué hay detrás de esta historia que obviamente impacta? Porque estamos hablando de una trayectoria, estamos hablando de un ex juez, de un juez federal destituido, 20 años en el cargo. Sí, en primer lugar estaba escuchando el programa y me interesa por lo menos dejar bien en claro que coincido con lo que dice Bernie respecto a que el narcotráfico no se puede investigar si no se investiga la corrupción. Esto lo viene diciendo Diego Iglesias de la Procunar hace mucho tiempo, que también ahí ha participado de esa investigación del juez Reynoso. Seguramente Bernie eso lo sabe. Y también lo dice el doctor Ricardo Toranzo, que es el presidente de la FUM, de la Asociación de Fiscales. Y en ese sentido es que si nosotros tenemos que hacer un análisis, yo estoy viendo lo que está pasando en Rosario hoy, digamos, la forma de trabajar nuestra, justamente cuando nosotros vemos una causa de esta naturaleza, donde hay complicidad entre un juez, un secretario, abogados, justamente con una estructura criminal que llevaba droga de Itatí a 6 provincias, una de ellas justamente era Rosario. Coincidentemente, más o menos, si ustedes se ponen a mirar los periodos, coinciden con el periodo justamente que
era responsable Reynoso de ingresar la droga. Es decir, Reynoso fue juzgado por ser corrupto durante 2010-2014, fue condenado por eso. Esta organización, esta asociación ilícita que nosotros decimos que funcionaba en el juzgado federal número 1, que ya había sido investigada, pero por suerte habían sido sobreseídos, o por lo menos en su momento el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión respecto a su accionar. Nuevamente, esta investigación es, más o menos tiene 10 años, es decir, estos jueces, este fiscal, este secretario y los abogados tenían esos vínculos con esta organización criminal de Itatí. Nosotros tenemos que ponernos y tener en cuenta que más de 100 condenados hay en esta investigación. Hay corrupción policial, hay corrupción institucional, ustedes lo saben, el intendente de Itatí, el viceintendente de Itatí, policías federales. Ahí se da, doctor, lo escuchamos obviamente atentamente, está el ministro Berni también, ahí se da lo que marcábamos acá. Quizás en la causa a la que hace referencia el doctor Jaffer, que yo le agradezco, doctor, porque no es habitual que los fiscales, y se está generando en este programa que mucha gente que habitualmente no habla, le damos obviamente la posibilidad de que se traten los temas con absoluta seriedad, pero ahí se sintetiza lo que planteaba el doctor Berni recién. Corrupción policial, política, judicial. Sí, pero pasa lo mismo en la justicia que pasa con la policía. A ver. Así como tenemos un juez corrupto, porque ese caso, bien lo dice, ese caso lo investigamos con el doctor Iglesias, que es el jefe de la Procuraduría, pero con el doctor Iglesias ya veníamos trabajando cuando era el secretario de otro excelente juez federal que tiene muchísima experiencia en materia de investigación en narcotráfico, que es Sergio Torres, que hoy está en la provincia de Buenos Aires. Pero así también, por ejemplo, hay que destacar investigaciones, y voy a decir algunas para que Arroyo Salgado, con Arroyo Salgado, yo no conozco antecedentes que le hayan secuestrado al cartel de Sinaloa cocaína en Sinaloa. Nosotros con Arroyo Salgado le secuestramos al cartel de Sinaloa cocaína, creo que fueron como 500 kilos, en Sinaloa, en el puerto de Mérida. Bueno, así como hay jueces que hacen las cosas mal, en la Argentina hay jueces federales que tienen muchísima experiencia en materia de investigación criminal, y por eso creo que uno de los grandes aciertos fue que el doctor Iglesias vaya a la Procunar. ¿Qué es la Procunar? La que junta, digamos, todas las causas a nivel procuración en materia de narcotráfico, porque con el doctor Iglesias, por ejemplo, hicimos un trabajo terrible ahí en la 1114, cuando estaba invadido por sectores, por las bandas peruanas. Por las bandas peruanas, en la 31, yo recuerdo la 31, en un momento se parecía a Rosario. Macri era, y esto no es una chicana, al contrario, sino le estoy haciendo una descripción. Macri era el jefe de gobierno, un día me llama para pedirme que por favor hable con la presidenta para que el ejército entre a la Villa 31 porque no se podía entrar. Sí, lo que es inédito es que que se comuniquen entre ustedes. Yo siempre, cuando uno tiene una responsabilidad de gestión, entonces le expliqué al ingeniero y le digo, mira, estoy justo armando la policía de prevención barrial, que es esa policía de proximidad. Que usted explicaba recién. En 30 días estamos entrando y bueno, la Villa 31 era Rosario. Y sin embargo, con el desembarco de las fuerzas federales y con el desembarco de todas las herramientas del gobierno nacional y del gobierno municipal, ¿sí? Hoy la Villa 31 era lo que es. Yo recuerdo que todas las noches iba a la Villa 31 y cenaba en una pizzería que había en el medio de la Villa 31, abajo de la autopista. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Presencia, 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 estar y conducir en el territorio. ¿Doctor Jaffer? Sí, lo escucho. No. Bueno, lo que le contaba es que el día 27 estamos llegando a la parte final de este juicio que comenzó casi un año. Esta investigación viene justamente con el juez Sergio Torres, justamente. Quiero contarles que también, además de esta causa, existen otras dos causas más que se han iniciado contra esta asociación ilícita. Nosotros decimos que funcionaba en el Juzgado Federal de Corrientes. Es decir, una que se llama escuchas ilegales, donde se escucharon a civiles particulares, poniendo justamente números de teléfono en causas narco. También tenemos una causa donde se han entregado vehículos que
se habían secuestrado por lavado de activos justamente a una organización que terminó siendo condenada a 13 años de prisión, el máximo responsable, el señor Rodríguez, y justamente también además se han quedado con otros, nosotros lo estamos imputando y se han quedado con vehículos. Lo que quiero contarles que es difícil también investigar la corrupción, y eso quiero decirle porque justamente todas estas causas llevan su tiempo, son difíciles de llevar adelante porque justamente se trata de la justicia federal. En este caso se pudo avanzar, se investigó justamente en Buenos Aires, el doctor Sergio Torres. Nosotros justamente estamos participando hoy del debate oral y público con el doctor Iglesias, por pedido mío, porque se trata de una causa de trascendencia, doctor, es lo que remarcábamos. Quizás en esa causa está ese triángulo de lo que usted llamó corrupción institucionalizada, la política metida con el narcotráfico, policías y justicia. Ahí se resume, ese triángulo, Martín. Ahora, doctor, decíamos al principio, el juez federal de una provincia es una persona que tiene mucho poder. ¿Hay mecanismos para que ese poder que tienen los jueces federales pueda ser controlado, no le digo minuto a minuto, pero que haya organismos o mecanismos que puedan ir auditando el trabajo de los jueces para que no ocurra lo que ustedes están acusando a Soto Dávila, pero está el caso de Reynoso? Después vamos a contar el caso de un juez de Chaco que ocurrió exactamente lo mismo. ¿Hay mecanismos para eso? Bueno, yo creo que también viendo lo que pasó en Corrientes en particular, ustedes no se olviden que el doctor Soto Dávila era único juez en Corrientes. Después se creó el Juzgado Federal número 2 y también se creó el Juzgado Federal de Goya. Y eso fue muy importante, ¿saben por qué? Porque justamente cuando uno escucha a los narcos en esta causa en particular, que están hablando de la complicidad judicial, hablan del buen desempeño que tiene, por ejemplo, el doctor Vallejo, que es el juez federal número 2, que hoy está subrogando el Juzgado Federal número 1. También hablan muy bien de la doctora Liren Perger, que es una jueza de acá, jueza federal del Chaco. Que trabaja muy seriamente, y los narcos, cuando uno lo escucha hablar, dice, bueno, pero si te toca este juez, la verdad que se complica, y si te toca el otro juez, podemos salir. Digamos, lo que tenían garantizado era la impunidad, era poder salir escarcelados, y también se garantizaban de que no haya una investigación más profunda respecto a cómo funcionaban estas organizaciones, ¿no? Claro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por la entrevista. Repito, no es habitual tener la posibilidad de entrevistar a un fiscal general de una provincia. Insisto, sintetiza el caso del juez Dávila. Queríamos abordar corrupción policial y corrupción judicial, y una causa donde hay políticos involucrados, policías involucrados. Esto ya no es Rosario, es Corrientes. Debe haber una de estas por cada provincia. Seguro. Agradezco, por favor. Agradezco la invitación, justamente porque sé que ustedes trabajan muy seriamente este tipo de temas, y yo estoy convencido que es la única manera de llamar a las personas que saben del tema, como está ahí Bernie, que saben de este tema y que lo traten seriamente, y justamente que sean personas que tengan, que sean sin prontuario, que puedan trabajar en esto, pero seriamente como lo hacen ustedes. Así que muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que la justicia federal argentina es una de las justicias que más experiencia tiene en materia de investigación de narcotráfico, con referencia a muchas de países vecinos que tienen el mismo conflicto por estar en frontera límite con países productores. Y fíjese que los nombres se repiten siempre: Sergio Torres, Arroyo Salgado, Jorge Rodríguez. Me sorprende, ministro, me sorprende lo de Arroyo Salgado, porque no es que me sorprenda lo que usted acaba de contar. Yo sé que es una jueza muy proba. Ese operativo fue tremendo. En el caso Nisman. Son dos cosas distintas. A ver. Pero digo, me sorprende que usted la destaque, porque ustedes quedaron enfrentados yo no estoy enfrentado con nadie y tengo honestidad intelectual. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un tema sensible, y uno, cuando habla de un tema sensible, siempre la honestidad intelectual. Entonces le estoy diciendo, la justicia federal tiene jueces que son de excelencia en materia de investigación del narcotráfico. Ahora, vuelvo a repetir, si el Estado no le da las herramientas, yo recuerdo cuando estábamos en Rosario, que necesitaba unos allanamientos urgentes y no salían. Dije, bueno, entré al juzgado, me
me lo llevo puesto al juez también, y me dice, mire, doctor, esa computadora tiene 10 años y hace 10 años tenía 5 causas y 3 secretarios. Ahora tengo 500 causas y 3 secretarios. Entonces, si a la justicia no le damos las herramientas desde el Poder Legislativo para que tenga una mayor velocidad de actuación. Fíjese, ¿a usted le parece que para todo el barrio sabe que en la esquina se vende droga en un búnker y usted necesite 8 meses para que le den un allanamiento? Hoy estaba haciendo un recuento, tengo 644 causas que tendrían que haber sido resueltas hace más de 3 meses con el pedido de 762 detenciones en materia de narcotráfico que están esperando que la justicia... Sí, la burocracia. ¿Sabe? Ayer, ¿sabe qué? Estaba mirando con mi hijo Zootopia, ¿no? Una película de chicos. Muy bien. Y había una escena... Hay un Bernie que se relaja en algún momento. Había una escena donde todos los empleados eran osos perezosos. Sí. Entonces todo en cámara lenta. ¿Sabe qué? No sé por qué vi esa escena. Y dije, Es uno familiar. esta es la justicia argentina. Bernie, le hago la última, le pido... Nos ha tenido paciencia, hemos hecho una extensa entrevista, una respuesta corta. ¿Usted, como dijo Aníbal Fernández, cree que la batalla está perdida? No, para nada. Para nada, pero, a ver, hay que aprovechar. Yo soy un optimista patológico por naturaleza. Por lo tanto, creo que hay que aprovechar esta oportunidad para que el Poder Legislativo reforme todo lo que tiene que reformar, y le dé las herramientas al Poder Judicial. Celebro que ayer estén debatiendo abrir 27 fiscalías en Rosario, que todos los elementos del Estado se encolumnen en un objetivo común, que es aliviar la situación de Rosario. Bernie, muchísimas gracias. Por favor. Extensa entrevista, 20 y 38, en minutitos, brevísima la pausa, más de Martín Angulo, más de Cecilia. Lucha y vuelve. ¿Quién se va a hacer cargo de ese título? Qué lástima se va Bernie. Mucho más de Eddie. Y está llegando Gustavo Marangoni. Bueno, 20:44, me acerco un poco más, así hacemos una buena mesa con mucha información. Ya Gustavo Marangoni con sus títulos. Lucha y vuelve. Lucha y vuelve. Lucha y vuelve. Martín debe tener un montón de información de lo que fue hoy las puntualizaciones de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Entre hoy y el sábado el tema político es Cristina. Seguramente Gustavo otra vez la centralidad. La centralidad en base a una consigna que es histórica del peronismo de la resistencia. Entonces yo me proponía ver un poco qué tiene que ver el lucha y vuelve de Perón del 72 y este lucha y vuelve, que es a 50 años del triunfo popular, lucha y vuelve, plenario de la militancia, 11 de marzo. Giramos en lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos tenés contextos, realidades y situaciones tan distintas en un vuelve y el otro vuelve, y tan distintas incluso en el luche, que vos decís, a ver, ¿qué hay dentro de esta invocación? O sea, hay una apropiación de la historia, hay una lectura de la historia, hay un derecho a ver la historia de determinada manera. Y acá yo hice unas comparaciones que las tenemos ahí. Medio siglo después. Se claro, sigue usando el lema, medio siglo después. Me gustó este ayer y hoy, Eddie. Bueno, porque ayer, o sea, hace medio siglo, Perón venía de 17 años de exilio. 17 años prohibido, censurado, no se podía decir su nombre, no se podía nombrar a Eva Perón, el cadáver de Eva Perón no se sabía dónde estaba, no se podía cantar, no se podía nada. No se podía sentir, o sea, no se podía nada. El Estado había decidido que el peronismo no existía más. 4161, número del decreto, ¿no? Totalmente. Aquel decreto de la autodenominada Revolución Libertadora, que dice nada de nada acá. Nada, acá no se puede ni hablar. Perfecto. Hoy, Cristina está cumpliendo 4 años como vicepresidenta de la Nación. O sea, presidiendo las sesiones del Senado. Fue la que presidió la sesión en que el presidente hizo el último discurso inaugural de su primer mandato, por lo menos, así es. ¿Qué pasaba ayer, hace 50 años atrás? La consigna de lucha y vuelve viene después de un acontecimiento trágico que se da en Trelew, que es la llamada masacre de Trelew, donde se detiene y asesina a 16 guerrilleros de 3 fuerzas distintas, 2 peronistas y una no, Montoneros, FARC y ERP. Montoneros y FARC peronistas, ERP no peronistas, y eso genera una situación de decir, bueno, acá
¿Cuál es la próxima? Que vuelva Perón. O sea, casi no vuelve Perón, entonces se pone la consigna luche y vuelve. ¿Cómo Mirá, es? Mirá esta imagen Claro. imagen es espectacular. Sí, pero... Lo que es el archivo, lo valioso del archivo. Pero volvemos un minutito, ahora voy acá, ya llegó Gustavo Marangoni, ya digamos, empezamos a mezclar información y títulos. Le queda algo más a Ceci y algo más a Martín. ¿Vuelvo a la placa o querés ir al archivo? Como quieras, para ver Trelew y qué significó Trelew en el arranque de Lucha y Vuelve, si querés pongamos el video, pues un fragmento de 1 minuto y medio donde vos vas a ver qué significa y aparece un personaje, mira, ese es Carlos Campolongo. Ese es Carlos Campolongo, el Carlos Campolongo que nos antecede en el programa Mirá con Marce Pagano, con micrófono. Cronista de Canal 9, yendo a ver si lo a la... escuchar. Yendo, mira. Porque estoy muy apurado, quiero ir a almorzar, compañero. Se han llevado entonces 16 ataúdes. No sé cuántos. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por Ese las es Ortega fuerzas de la Peña, represión. que fue diputado, jefe del peronismo de base, luego asesinado por la AAA en el 75. Y demostrar que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas. El Lucha y Vuelve comenzó inmediatamente. Miguel Bonazo, Miguel Bonazo, que para los más jóvenes fue el Cerruti de Cámpora, ¿no? O sea, era el vocero del presidente Cámpora a los 47 días. Contando el momento de Lucha y Vuelve, que es donde que ahí empieza. Se paraba recién Eddie. Atentamente mira Gustavo, ya voy ahí. Bueno, ese era el contexto del Lucha y Vuelve 50 años atrás. Ese era el luche, el pueblo que vuelve Perón, que parecía, o sea, una consigna hacia afuera, una consigna hacia todos. Y esta consigna parece un poco hacia los propios, parece un poco hacia adentro, porque acá no se produce la masacre de Trelew, ni está la resistencia peronista, sino que el disparador de esto es la condena a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita. Sumate, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Porque hablábamos antes de la centralidad que va a lograr en las próximas horas Cristina Fernández de Kirchner. Acompáñame, Eddie, en este Lucha y Vuelve, de este Lucha y Vuelve, medio siglo después, a esta CFK que busca una épica para la campaña. Gustavo, buenas noches. Hola, Facundo. Lo escuchaba a Eddie atentamente y tengo un número en la cabeza. A ver. 73.7. Vos dirás, ¿qué tiene que ver 73.7 con todo lo que acaba de contar cuidadosamente Eddie? 73.7 es el porcentaje de la población argentina menor a 50 años. Es decir que para el 73.7% de la población argentina, esto pasó antes de que naciera. No tiene la menor idea. No tiene la menor idea. Lamentablemente, digo, estoy arriba, estoy en el 27% de arriba. Pero aún así, para tener memoria, digamos, tendrías que tener bastantes más años. Con lo cual, la pregunta es, ¿tiene eficacia como artefacto político operar esta analogía entre la situación de Perón cuando requiere tanto tiempo de explicación? Es decir, tuvo que hacer un informe. Yo soy profesor de historia. El lunes di la historia de Perón en 17 años de exilio. Tuve que dedicarme 3 horas reloj, pobre los pibes, les mando saludos, 3 horas reloj para explicarlo brevemente. Entonces la pregunta es, la épica, y acá voy, la épica que buscás para la campaña es una épica basada en la nostalgia, en el pasado. Es decir, el presente con la perspectiva de Cristina y del kirchnerismo es amargo. El pasado, ya sean los 12 años gloriosos o la épica de Lucha y Vuelve, es más gloriosa todavía. Hay un tiempo que nos está faltando. El futuro. Un tiempo y una realidad muy concreta, porque el contexto de aquel Lucha y Vuelve era el peronismo y las fuerzas democráticas negociando con los militares una salida para la Argentina. El Lucha y Vuelve de hoy es una discusión interna del Frente de Todos. Mira, ya que estoy en el 27% con más antigüedad de la población. Date algunos gustos, claro. Cuando yo era joven, que decimos todos los gente grande, la gente todavía se casaba y hacía fiestas, etc. Y los casamientos más divertidos eran los casamientos que tenían colados. Porque ahí tenías oportunidad de conocer gente nueva. Bueno, esto para el casamiento sin colados. Es para los convencidos. Claro. Es para un sector que
ya está dentro de... Para algo que se podría reconocer como más sectario. Es muy codificado. No Pero, sé. dicho en el buen sentido. Sí, puede ser. Más de tribu. Convencido, de Más de tribu. como quieras. La pregunta es, ¿a la elección vas con esto? Es decir, ¿por qué hago hincapié? Yo decía, el 73.7% de la población tiene menos de 50 años. La mitad de la población tiene menos de 30. Hay sed de futuro. Es decir, vos en una campaña del partido que seas, de la orientación que seas, ¿qué es lo que vas a decir? Lo que querés hacer del presente hacia el futuro. Sí. Del presente hacia el pasado, por supuesto que hay interpretaciones que cada uno puede... No hay una sola historia, hay muchas versiones de la historia de acuerdo a las interpretaciones de quien las haga. Pero eso está más para los ámbitos académicos o para los informes periodísticos, para la transformación. Vos requerís, y yo creo que esa es la parte más delgada, si se quiere, de este presente para el oficialismo, que es ¿qué planteás para el futuro? Claro. Yo sé lo que no te gusta, lo que no sé lo que querés. Me gusta, Gustavo, esa idea, que en verdad armaron un lío tremendo entre Eddie y Gustavo, del lucha y vuelve, de aquel lucha y vuelve de principios de los 70 a esta épica. Me gustó esto que decía Marangoni, un pasado, un presente y nadie efectivamente, o por ahí nadie o alguien pensando en cierto futuro. Ahora, en el presente hay una causa judicial. 1.616 páginas tiene el fallo que dio a conocer el Tribunal Oral Federal 2 con los fundamentos de lo que fue en diciembre pasado la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por el caso de la obra pública. Marcamos esto en la placa, Facu, que son los 3 elementos centrales que los jueces marcan de por qué entienden que Cristina Kirchner fue responsable en el delito de administración fraudulenta en la obra pública que recibió Lázaro Báez. Primero, un decreto para beneficiar al empresario. Los jueces dicen que en 2009 Cristina Kirchner firmó un decreto por el cual derivó fondos de un fideicomiso a la Dirección Nacional de Vialidad para que esa dirección empiece a pagar los certificados de obra a distintos empresarios, entre ellos a Lázaro Báez. El segundo punto es que mientras esto ocurría, Cristina Kirchner tenía negocios con Lázaro Báez, puntualmente a través de las empresas Los Sauces y Otesur, mediante las cuales Lázaro Báez le alquilaba propiedades y le administraba hoteles a Cristina Kirchner. Y el tercer punto es lo que durante el juicio los fiscales llamaron el plan limpiar todo. ¿Qué es el plan limpiar todo? Los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, cuando fue detenido con los bolsos con los 9 millones de dólares, que dan cuenta de esos mensajes de reuniones de López con Cristina Kirchner, de Cristina Kirchner con Lázaro Báez, mensajes de López con Lázaro Báez y con gente del empresario, en donde hablan de cómo a poco tiempo de la salida de Cristina Kirchner al gobierno había que pagarle todo lo que se le debía a Báez y cerrar las empresas. Ahora, Gustavo, en esta yo voy a tomar de este título la palabra épica, ¿no? Digo, ahí está la base de la épica, la persecución judicial, el partido judicial, el intento de proscripción. Yo creo que toma de eso. Ahí está el intento de generar una épica. Lo que pasa es que está tan involucrado con la biografía personal, involucrada de Cristina, que cuesta ver que eso se constituya en una épica para el resto. Porque, por ejemplo, si tu épica es luchar contra los grupos concentrados, contra los medios hegemónicos, etcétera, etcétera, la contrapregunta sería, bueno, estás en la gestión, tenés herramientas para proceder en el presente, no en el futuro, en el presente. Entonces, ahí hay un juego donde este presente no me pertenece, el pasado es el lugar donde me siento cómodo y el futuro no tiene una traducción, no digo programática, no tiene una traducción ni siquiera en medida. Está bien, ok, el acuerdo con el fondo no está bueno. ¿Cuál es la alternativa? Porque uno puede estar en desacuerdo, puede venir alguien y te puede decir, mira, yo creo que hay que estatizar la hidrovía y hay que estatizar tal cosa y hay que hacer tal... Bueno, ok, no estamos de acuerdo, pero tenés algo. Lo que hay es una insatisfacción. Y me parece que además, muy recurrente. Entonces, el punto es cómo haces, vuelvo a tomar lo que vos señalabas, cómo haces para pasar tu propia frontera. Porque la elección es un hecho, entre otras cosas, cuantitativo. Vos necesitas sumar voluntades que no se conmueven por esto. Y son tantas las explicaciones que
tiene que dar Eddie, que tengo que dar yo, los detalles históricos, explicarlo. Y de alguna manera, viste, cuando vos querés conmover... La otra vez me decía un amigo mío, vos sabés que le dije a mis hijos que vean conmigo, los adoro yo, claro, Lelutier, y a mi hijo no se conmovía, no le causaba la gracia que me causaba a mí. Y Lelutier para mí es extraordinario. Pero hay un salto generacional en el modo de hacer humor, en el modo de hacer periodismo, en el modo de hacer política. Entonces, si vos agarrás a un joven periodista y decís, yo a tu edad hacía tal cosa y tal otra, zapping, te cambian. Wow. La política, si vos querés recrearla, si vos querés hacer del pasado una suerte de presente perpetuo, creo que estarse en un vacío. Gustavo, muchísimas gracias. Nos reencontramos. Pensé que era viernes. Mañana nos vemos. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Presten atención al informe de Cecilia. Queríamos cerrar con esto. Hay una ruta. Ayer hablábamos mucho de los narcovuelos. Ayer les contábamos cómo entraba la droga a la Argentina. También hay una salida. Exactamente. A ver. Bueno, los cuento a todos un poco sobre lo que es los precios de la cocaína. Cuando entran al país, ¿de dónde sale la cocaína? Empezando por ahí. Hay laboratorios de cocaína en lo que es Perú y Bolivia. En Bolivia, el kilo de cocaína cuesta $2.000. Uno va a buscar un kilo de cocaína en Bolivia. Ahí van a empezar a ver, Ceci, sí, como punto por punto de la info que trae Cecilia, lo que hace es ir encareciendo el precio. Exactamente. Hasta llevarlo a valores... exorbitante. A ver, ahora entienden lo que es el laboratorio Bolivia-Perú, $2.000. $2.000. En Perú, $300 más. Límite con Argentina en la frontera. Estamos cerca de $3.000. $2.800. En Salta, de $3.800 a $4.000 el kilo. Mirá Europa. Cuando llega a Europa, ¿cuánto? 30.000 euros. Ahí empezás a entender 30.000 el negocio. euros. Es muy interesante porque esto hace de alguna manera la ruta inversa de lo que contábamos ayer. Exactamente. Obviamente entra, empieza a escalar el precio. Si la pones en Australia, ni te explico lo que puede llegar a valer. A ver, ¿cómo son los porcentajes del negocio calculado en distintos expedientes judiciales? Lo que uno dice, o sea, el transportista que ayer hablábamos de lo que eran los vuelos clandestinos, se queda con entre el 15 y el 20% de la carga. Si la carga sale $50.000, ese 15% va para el transportista. Es un negocio muy grande. Esta droga que entra con estos valores, algunos van para Europa, para Australia, y otras quedan en los centros de distribución. Ahora, ¿qué es el recibidor de la droga en el monte? Este último punto que vos pones acá, Ceci. El recibidor de la droga es el puestero, el que pone a disposición en un campo o un territorio para que la droga se enfríe. Esta parte que también es muy importante. La guarda, la esconde hasta que siga su ruta y su traslado. Bueno, ese es el que menos gana. Ese es uno de los que más riesgo tiene y es el que menos gana, como suele suceder en cualquier negocio. Digamos, el obrero es el que menos gana. Esa persona gana 300.000 pesos. O sea, es una mínima parte de todo el gran negocio de la droga. Bueno, interesante obviamente para seguir profundizando conceptos. Ya estamos sobre las 9 de la noche. Martín, chau. Hasta mañana, Facu. Gracias, mañana es viernes. Mañana yo estoy medio perdido, estamos cansados, Eddie. Chau, Ceci, gracias. Muchas gracias. Querido Eddie. Nos reencontramos mañana. Se quedan en la pantalla 24, ya está todo el equipo preparado. Mañana, 19:30. Gracias por acompañarnos aquí en el noticiero de A24. Chau, chau.